Una vez más nos encontramos junto con Guille, con quien va a prestarnos su voz, su testimonio, su experiencia en cuanto al tema principal que hoy nos acompaña en esta edición de Expedientes 1, Guille. Sí, buenas tardes a toda la audiencia y por empezar agradecerle generosamente a esta testigo por prestarse a contarnos su historia, la verdad impresionante y fantástica, y por supuesto le damos la palabra a ella, que es lo más importante. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes, Guille, Fernando, por venir. Bueno, mi testimonio es cortito y dentro de todo asusta un poco, pero más asusta vivirlo. En el año 2012, por razones laborales, me voy a vivir a otro lugar, a Vera precisamente, en el cual alquilo una casa que es antigua, con la fachada, con todos los modelos que es de una casa antigua. Yo tengo 2 hijas y vivíamos las 3. No teníamos perros, no teníamos animales, como para que después pueda decir, hicieron algunas de las cosas que pasaron. Todo arrancó prácticamente a los 2 días de estar ahí. Yo tenía que trabajar, yo presto servicio y mis guardias son de 24 horas. En ese momento eran de 24 horas. Yo me voy a prestar servicio y a las 5 de la mañana aproximadamente mi hija mayor me manda un mensaje preguntándome si ya volvía, si me faltaba mucho. Yo le digo que me quedaban unas horas, que qué pasaba. Ella me dice, ma, escucho ruidos. Llama a la policía. Claro. Y ella me dice, no, ma, se escuchan ruidos en la cocina. Entonces yo atribuyo a que la casa es vieja, que es antigua, y le digo, no, hija, puede ser la plomería, todo eso. Y quedó. Y cuando yo llego las encuentro asustadas, pero siempre minimizando las cosas, no por no creerle, sino que trataba de ser coherente y decir, no, si no se iban a asustar el doble. Claro. Pero todo el tiempo, cada vez que yo no veía nada, la verdad yo no escuchaba nada, no veía nada, pero ellas me decían, hasta que yo un día llego de trabajar y la casa era cerrada, tenía un tapial cerrado, estaban durmiendo, habían sacado el colchón a la galería. Entonces yo dije, algo está pasando porque no querían entrar. Ellas estaban durmiendo en la parte del patio, vendría a ser, sí, un patio cerrado. En la galería, y no dentro de la casa. Tenía un patio frontal a donde estaba durmiendo ella. Claro, sí. Era todo cerrado y vos tenías que entrar por una puerta frontal. Sí, sí, con llave y todo, sí. Y bueno, así que ellas estaban durmiendo ahí. Bueno, entonces ahí es como que empecé a prestar Claro, atención. eso te da la pauta de que realmente algo estaba pasando dentro de la casa. Sí, y por ejemplo, los electrodomésticos se rompían todos. Vivimos poquito en la casa, 4 meses, y tuve que ir a buscar otra casa porque salí así rápido a buscar otra porque no se podía estar más ahí. Los electrodomésticos se rompían, se quemaban, se quemó compu, tele, focos, todo, no quedaba nada. Dejabas una cosa arriba de la mesa, la ibas a buscar y no estaba más, y la habías dejado recién. Repito, en mi casa éramos 3 personas y no teníamos ningún animal que va a decir, bueno, lo llevó el perro. Pero solo estaban vos y tus 2 hijas, digamos. Sí. O llegaba de trabajar y mi pieza, una pieza con puertas antiguas, cuando yo llegaba de trabajar a la mañana, quería entrar y ellas habían puesto el televisor, muebles adelante de la puerta. Yo me enojaba, le preguntaba qué pasaba, y ellas me decían que como las puertas eran de 2 hojas, claro, de 2 hojas, se podía ver otras luz. Claro. Y ellas me decían, había gente caminando en la cocina. La cocina quedaba cerca de tu habitación, enfrente de la habitación. Sí. Y así, continuamente. Ellas vivían así encerradas. Después, cuando yo estaba en la casa, ellas querían dormir conmigo. Y yo por comodidad por ahí las retaba o pensaba que era berrinche de ellas, las corría. Y pobrecita, yo les decía, no las quiero en mi cama. Y me despertaba y ella así calladita llevaban el colchón al lado de la Claro, para más o menos ubicarnos en edad, ¿qué edad tenían tus 2 hijas en ese momento? En su momento tenían 15 y 10 años. 15 y 10 años. 10 y casi 11. Y nos dijiste que a los 2 días ya tuvieron la primera manifestación ellas en la casa, que ya las empezaron a molestar y te llamaron esa madrugada, te mandaron un mensaje. ¿Cuánto tiempo pasó para que vos las encuentres ahí durmiendo en la galería? Fueron las últimas veces ya cuando dije, pongámosle fecha, un mes y medio. Después hubo una pausa
donde ellas se van con mi papá de vacaciones, y ahí me tocó a mí quedarme sola en la Hasta casa. ese momento vos no habías sufrido ninguna situación. No, era todo lo que ellas me decían, y verlas a ellas que tenían miedo, nada más. Ponemos un punto hasta este punto, porque todavía no habías visto nada. Ujú. ¿Qué pensabas vos en ese momento? Porque no se te había manifestado nada vos, pero tus hijas te contaban y... No, yo lo que pensaba que eran como estábamos en un lugar diferente, en una casa diferente, todo era todo nuevo, no conocíamos a nadie, de que ellas querían estar conmigo, Claro. o que yo que no vaya a trabajar, cosas así de los chicos. Por todo el cambio, de 15 y 10 años son Claro, edades... sí. Y no era que no les creía, no, que no quería exagerar tanto las cosas, porque, yo repito, para que no tengamos miedo las tres y después sea peor. Claro. Después de eso, mi papá se las lleva a pasear con él, y ahí fue cuando a mí me tocó quedarme sola en la casa. Una noche yo tenía lastimado el pie y estábamos con unos compañeros y unas amigas afuera tomando una cerveza. ¿Afuera en la En vereda la o vereda. en la vereda? Sí. Se corta la luz, como en verano, viste que se corta Ujú. la luz. Bueno, se corta la luz, ellos se van y yo ingreso para dejar todas las cosas adentro de la casa. En ese momento no había luz y yo iba columbrando con el teléfono. Cuando llego a la cocina para guardar las cosas, en la cocina había que hacer como un escalón, y por mi pie entonces yo alumbraba el piso para ver dónde estaba pisando. ¿Dónde estaba el desnivel, digamos, de Porque claro, tenía que justo lastimado el pie y no Sí, querías... y cuando que voy alumbrando así, veo que alguien está parado delante mío. Un hombre, para mí era un hombre por la contextura grande que tenía. Tenía ropa oscura, estaba parado, no hacía nada, pero estaba parado. Entonces yo empiezo a alumbrar desde los Bien pies. frente a frente, cara a cara. Sí, ahí a centímetros. Vos venías alumbrando abajo y viste los pies ahí. Sí, fue lo que- sí, ¿Cómo? medio metro para ponerle un número. Y yo empecé a alumbrar con el celular. de abajo hacia arriba, y le vi las piernas, le vi los brazos, le vi los hombros, y cuando alumbro para verle la cara, no se va, la luz sigue. Y ahí me di cuenta que no era una persona que estaba parada. Es como que llegando la luz, digamos, a la parte de la cara de esta persona que estaba parada, la luz prosigue Sí, y desaparece la persona. desaparece esa figura que estaba ahí Sí, parada. y ahí me di cuenta que no era una persona que estaba parada al lado mío, porque no estaba más. Claro. Entonces fueron las últimas veces que ya quedé en la casa, que le dije, ya nos vamos, déjanos tranquilas que ya nos vamos. Esa fue tu reacción Sí, cuando... y después no poder dormir porque... Todo esto estando la luz cortada en la Ujú, casa, sí. no había luz, no había Sí, nada, sí. no había otra persona dentro de la casa tampoco. No había nadie. Por eso es que yo me di cuenta que algo estaba pasando. Ahí entendí muchas cosas de mis hijas, me sentí mal porque no podía hacer nada, así que lo único que hice al otro día fue empezar desesperadamente a buscar otra casa. ¿Recordás más o menos la vestimenta? ¿Podrías darle algún...? Ropa oscura, sí, Ajá. sí, tenía ropa oscura, por decirte, pantalón oscuro, estaba oscuro en Ujú. sí la persona que estaba ahí. Y era grande, era una persona Alta. grande, Ajá. alta, Ujú. con una contextura grande. Robusta. Sí. Más de lo normal. Sí, no como por ejemplo una persona normal, no. Ujú. Y estaba ahí parada no como una persona que se para normalmente. Anteriormente a esto nosotros habíamos encontrado en los sillones como pisadas, como que alguien se había parado. Y era un pie de una persona, de un hombre grande. De un hombre grande. ¿Entendés? Lo limpiábamos y al rato volvíamos y estaban las pisadas. Las pisadas otra vez de nuevo. huella arriba Sí. del sillón. Grande por llamarlo gigante, si se puede decir, No, fuera de lo normal. No, un talle 40, 42, 45, las mujeres no tienen ese. Ujú. ese Claro, calculado, exacto. Claro, y pero no. ustedes solamente eran 3 mujeres viviendo. Claro, y las nenas eran chicas, era imposible, ¿no? Estaba en un pie descalzo. Yo te comentaba que tenía el pie lastimado y era verano y se me hinchaba mucho el pie. Entonces yo dije, puse en agua, como te enseñan los abuelos, que pongas en agua así tibia, qué sé yo. Y estaba con mi pie y mis hijas estaban ahí dando vuelta que querían ir a comprar a la esquina en el negocio para hacer tereré. Ellas
estaban ahí, digo, no, todavía falta porque es domingo, digo, no van a abrir temprano. Ellas se fueron adentro y yo seguí con mi pie. Yo estaba afuera en el patio. Cuando levanto la vista así, una de ellas sale corriendo, abre la puerta, la deja entreabierta, la puerta se golpea, la puerta del frente y se va. Yo quedé pensando, se fue a comprar. Como se demoraba, llamo a la más chica y le digo, fíjate, tu hermana no viene. No, dice, si mi hermana está adentro. No, le digo, si salió, mirá, la puerta está abierta. Y él le pega el grito. Era una puerta para ubicar más o menos a los oyentes. Nos estás hablando de que estabas en un patio interno frontal, en donde para salir afuera, al exterior, a la vereda, tenías que abrir una puerta común, de una sola placa, sí, digamos. Sí, era madera, una puerta de madera. De madera, sí. Sí, y trancaba bien todo. Sí o sí la tenías que abrir y salir como... Sí, y bueno, y cuando la llama la hermana sale de adentro y miro la puerta y la puerta estaba abierta. Alguien salió, pero ¿quién salió? Y la ropa era la misma que tenía puesta en ese momento mi hija mayor. Entonces... En el momento que vos ya empezás a tomar conciencia de que está sucediendo algo dentro de la casa, que hay algo que realmente, hay algo que se manifiesta, que las acecha a las tres, ¿cuál fue tu sensación? Justamente también cuando esta persona se te aparece en la oscuridad, con poca luz frente a vos, ahí no me dio palabra, pero ¿cuál fue tu sensación? ¿Fue una sensación de amenaza hacia vos? Sí, te sentís amenazada, después con impotencia, porque repito, yo ante una persona me sé defender, pero en esas situaciones, ¿cómo me defiendo o defiendo a mis hijas? Porque yo las veía con miedo. Claro. Ellas no querían dormir, ellas no querían que yo me vaya, ellas estaban aterrorizadas. ¿Cómo las defiendo ante eso? Claro. Porque no sabes qué hacer. No sabes en qué momento van a venir, te van a abrir las puertas. Tengo una imagen de una virgen donde siempre estuvo en el mismo lugar y la encontré ese día que ellas estuvieron, que yo les contaba que las puertas las cerraban y que no querían abrir. Yo después el otro día encontré la imagen miga. O sea, la imagen estaba parada y vos te podías dar cuenta si te acercabas y la mirabas. Cuando yo la toqué se desarmó. Estaba toda fragmentada, digamos, Sí. Estaba formada pero fragmentada, digamos. Sí. Y cuando yo la toqué se desarmó. Al tocarla como que se desgrana la imagen, digamos. Si ellas la hubiesen roto, no lo hubiesen podido armar y dejarla armada como estaba, porque incluso yo después la armé, pero no pude armar algunos pedacitos. Así que yo sabía que ellas no habían sido. Claro, por la forma en que se había desintegrado prácticamente la imagen, claro, la estatua de la Virgen. Sí. Es como que ya se empezaban a manifestar en contra de símbolos religiosos o de su presencia ahí mismo en la casa. Mi hermana me fue a visitar con sus hijos una mañana, fue de paseo, y estando sentadas en la mesa tomando mate, todos juntos hablando, a ella le tiran del pelo de tal manera que ella quedó hacia atrás. Claro. Me decía, me tiraron el pelo, y ella se acuerda hasta el día de hoy. Porque atrás estaba la pared, no había nadie atrás. Detrás de ella, claro, había una pared. Claro, estaba la pared, ella estaba contra la pared. Pero de todos modos siente el jalón del pelo, digamos. Sí, y todos la vimos. O sea, estábamos todos y ella hace... Claro, el movimiento cuando... Exacto. Y todos la vimos y no dijimos nada porque nosotros ya estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Así que más que nada por eso. Y bueno. Acostumbrados es una forma de decir, ¿no? En realidad no quisieron que pase a otro tipo ya de... No, porque nunca... Si vos me decís antes, yo nunca hubiese podido decir, sí, a mí me pasó, sí creo. Hasta ahora que me pasó eso y que nosotros lo vivimos, y yo cuento algunas cosas, mis hijas ahora no están, pero ellas vivieron el doble que yo. Ellas que le prendían y le apagaban la luz, que a la noche había alguien parado en la punta de la cama y eran justo en mis guardias cuando yo no estaba. Claro. Entonces cuando pasó eso de que estaban parados en la punta de la cama, fueron cuando durmieron afuera. Ese fue el motivo claro, digamos, claro, del que ellas no quisieron estar adentro. Que veían ellas a la sí, ella incluso era horrible porque me mandaban mensajes y me decían, mamá, está pasando esto, y yo estaba en otro lado muy alejado y no podía tampoco venirme porque era guardia única,
y era impotencia, no sabía qué hacer, cómo ayudar. Claro, había muchos kilómetros de distancia en donde vos estabas, a donde estaba esa casa. Lo único que le decía, rezá o cosas así, pero fue feo porque no... Es lo que nos subrayabas hoy, la impotencia de no saber cómo defender a las chicas ante algo que no se ve, algo que se manifiesta justo cuando ellas están más vulnerables. Y incluso yo, al no conocer a nadie en el lugar, no tener amigos, Claro, ¿a quién llamar para acudir? Claro que hago. Y después cuando me voy de esa casa, empiezo a preguntar. Ya teníamos confianza con la gente, compañeros y qué sé yo. Empiezo a preguntar quién vivía en esa casa. O si alguien sabía algo de esa casa. Y bueno, me dijeron que en esa casa falleció una señora que tiraba las cartas, hacía remedios caseros, sabrá Dios si algunas otras cosas más. Claro. Uh-huh. Solamente ella y Dios sabrán a qué realmente se dedicaba. Claro, pero... El hecho por ahí de tirar las cartas siempre está, en algunos casos, relacionado con espiritismo y cosas evidentes. Una curandera me dijeron en ese momento, viste, así, pero no sé. No, la verdad que no sé. Uh-huh. Uh-huh. Pero que vimos, que sentimos, que las cosas se rompían y que faltaban cosas que después aparecían también. Todo esto en muy corto tiempo, Guille, 4 meses solamente de estar habitando el inmueble, y nos contabas que incluso tuviste que rescindir el contrato obviamente mucho tiempo antes de lo que habían pactado, digamos. Sí, porque yo no iba a estar más en esa casa. Yo ya, después de que vi la persona que estaba ahí, que incluso después no pude dormir porque yo sentía que estaba, no veía, pero sí sentía que estaba ahí parada. Y entonces dije, no se puede vivir así, y me imagino a mis pobres hijas que tenían que quedarse solas, tener que vivir tan chicas, corta edad y toda esa manifestación. Ellas que te comentan, antes de seguir con esto de tus hijas, quiero resaltar que un día te visitó tu hermana y solamente en un día ya le tiraron el pelo, ese día que te fue a visitar. Esa mañana que estábamos tomando mate, porque llegó temprano y estábamos tomando mate, y incluso está mi hermana, sus hijos, su novio en ese momento, que todos vieron lo que pasó, porque estábamos todos, era de mañana, ¿entendés? Y entonces... Claro, a eso iba, no había un horario específico para las manifestaciones, sino que en todo momento siempre algo pasaba. Algo pasaba, como haciéndose notar, como haciéndose ver. Algo, vos podías estar a la noche o había pasado un día y no pasaba nada, estaba todo tranquilo, pero el otro día era encontrarte con cosas movidas del lugar, las sillas, la mesa de la cocina era una mesa que se levantaba así, que tenía como un cajón abajo. Ajá, sí. Ese cajón se abría constantemente y para eso tenés que levantarlo, ¿me entendés? Claro, ya había otras fuerzas que también trabajaban en ese lugar. Sí. Aparte de tu hermana que te fue a visitar un solo día, ¿alguna otra persona más que haya ido a la casa en ese momento que ustedes vivieron? ¿Ha sufrido también algún hecho similar? Sí, pero eran amigas de mi hija, que de Vera también en ese momento, que todavía están ahí. Ellas sí, hasta el día de hoy se acuerdan. De ellas sí, de mis 2 hijas que vivían ahí, que incluso nosotros las seguimos frecuentando, vienen ellas a San Javier a vernos y hasta el día de hoy se acuerdan. Recuerdo. Se acuerdan porque ellos dicen, no, fui una noche y no quise ir más a dormir, y eran chicas. Se puede interpretar entonces como que las presencias de esa casa enviaban un claro mensaje de que no querían nadie en esa casa, en ese inmueble. Es más, yo voy a ver a veces y tengo mis amigas ahí, y esa casa no se alquiló más. Estuvieron poquito tiempo 2 o 3 personas y no quedaron más. Antes de que vos tomaras en alquiler ese inmueble, ¿había otra persona o no? ¿O supiste si por ahí había...? No, hacía rato que no estaba habitada, porque incluso no necesitaba arreglos la casa, pero como yo necesitaba una casa, porque el departamento era muy chiquito, y así que la casa en sí era linda y la ubicación era eso muy te estaba por preguntar justamente. La ubicación, para los que no conocen, estaba en la zona céntrica. En la zona céntrica, sí, en la zona céntrica. Para ser más precisos,
pues si no conocés, a una cuadra yo hacía así en la época de los corsos, que son muy conocidos, yo lo tenía en la esquina prácticamente. Y fue un buen precio el que te dieron para ir a alquilar. Sí, y vos en ese momento dijiste, este es un buen negocio, estoy en zona centro. Claro, aparte allá no es lo mismo, las calles de tierra no son las mismas que acá. Allá te pega una patinata, por acá es distinto. Entonces siempre conviene más estar en la parte céntrica. Así que sin duda la propietaria sabía qué cosas pasaban en esa casa, porque aparte de no poder alquilarla hasta el día de hoy, en ese tiempo aprovechó que vos eras de afuera y te la alquiló a un buen precio, que es raro cuando uno vive en zona centro conseguir un buen precio. Claro, más allá de que necesitaba arreglos. Sí, yo pensé que a lo mejor porque como necesitaba algunos arreglos era por eso, ese era el motivo, ¿viste? Pero igual cuando yo le dije, intenté decirle que pasaban cosas, ella se enojó conmigo y me dijo, no puede ser. Pero bueno, yo dije, tal vez idea mía, cuando recién arrancamos. Pero después, hoy en este momento no fue ni idea ni nada, porque que pasaron, que vimos, que nos asustamos también. Claro, aparte, justo yo quedé pensando en eso, que fue tu hermano un solo día y le tiraron el pelo, ya no respetaban, por así decirlo, a nadie que entra en la casa. Ellos no querían a nadie en la casa, querían que se vayan urgentemente y se lo hacían saber a todos los que iban. Y se calmó cuando yo me acuerdo ese día, le dije así fuerte, dije con voz fuerte y precisa, ¿sí? De que nos íbamos. Y se calmó hasta que yo me fui a los 3-4 días. Me fui, junté todo y me fui. Era como que habían logrado su objetivo. Ellos lo que querían era a nadie en la casa. A nadie en la casa, sí, exactamente. Y bueno, ese día, al otro día yo la llamo a las nenas y ellas me dicen, viste más que era cierto lo que te decíamos. Pero no, yo ya venía juntando, por ejemplo, ese día que yo la vi a mi hija supuestamente que se iba afuera. Después cuando yo estaba sola y en la casa yo dejaba algo arriba de la mesa, lo iba a buscar y no estaba más. Después me volvía y estaba ahí. Y eso era lo que me llamaba la atención. O que se caían las cosas, la mesa que se abría el cajón, los cubiertos, la canilla que se abría, que yo decía, bueno, la plomería es vieja. Un montón de situaciones. Y después, bueno, el romperse todo. Todo. Claro, y que una cosa es que se rompa un electrodoméstico, otra cosa es que se empiecen a romper gradualmente todos los electrodomésticos. Y vos si vas a escuchar historias, lo primero que se rompe cuando hay alguna entidad o algo son los electrodomésticos. Los electrodomésticos, exactamente. Así que no me quedó nada. Arreglaba el tele y se rompía la compu, se rompía, o a veces se rompió, en un momento se rompió todo junto. La heladera, el lavarropa, los focos. No había nada que dure con esa presencia ahí. Y obviamente se manifestaba, nos comentaba de un chico que la fue a visitar a ustedes y también tuvo un encuentro. Sí, tenés razón. Eso lo estábamos hablando fuera de... Un amigo de mi hija que fue porque iban a salir. Estaba sentado en la cocina mientras mi hija iba a buscar con las amigas que salían a buscar cosas y yo lo estaba mirando. Yo estaba en la pieza que daba justo bien enfrente a la cocina y en un momento él pegó un salto, yo escuché un ruido, él pegó un salto y quedó parado en la puerta de mi pieza diciéndome que la plancha se había caído, la plancha de hacer bife. Y le digo yo, bueno, sí, no importa, no, dice, se movió de la mesada y se cayó. Y bueno, no quiso entrar, él se quedó afuera, no, porque él la vio como se movió y se cayó al piso. Y hizo unos centímetros. Claro, como que levitó unos centímetros fuera de la cocina y después cayó de forma plana hacia el suelo. Sí. Para los que no conocen lo que es una plancha, porque puede haber como un sartén más chato, pero de material de fundición, es un material pesado. Que si se cae, es imposible que levite, salvo que haya alguna fuerza que lo empuje o que lo sostenga y lo suelte como que hay una persona, ¿no? Sí. Y también él había ido ese día solamente. Sí, fueron porque iban a salir allá, estaban por salir y no, o sea, salieron todo, pero después no volvió más a la casa, se vino San Javier. Ahora sin duda ahí en la cocina era donde más se manifestaban todas las cosas. Sí, porque la vez que yo dejaba algo en la mesa de la cocina,
era cuando yo no lo encontraba. No lo encontraba y no lo encontraba, no lo encontraba. Lo encontraba cuando, no sé, no otro día, tal vez en el mismo lugar, y hoy te das cuenta que no, porque cuánto pasó y anduvimos acá todo el día, no puede ser que quede acá de nuevo. Entonces, y se perdían las cosas, no los encontraba. Tal vez un suponer mío, ¿no? Tal vez ese lugar era el que usaba la señora para hacer sus sesiones o curar. Y lo más probable, porque era una cocina linda, era grande, era apartada y después... ¿Y ahí estaba la mesa? Ahí había una mesa, sí. ¿Esa era la mesa del cajón que se levantaba? Claro, y donde le tiraron el pelo a mi hermana. En esa mesa estábamos nosotros. Ahí se registraba más actividad. A lo mejor ella ahí en ese lugar le abrió la puerta a muchas cosas Sí, que no eran de este mundo. Yo saliendo de la cocina fue cuando vi a la persona que estaba parada al lado mío, enfrente mío. Enfrente. Yo estaba saliendo de la cocina, dejando las cosas en la cocina. No en el comedor, porque era el comedor y la cocina aparte. Como una pieza aparte de la cocina. Y cuando tu hija se encerraba en la pieza era ahí donde ella veía que como que pasaban personas. Porque mi pieza donde ellas se encerraban estaba la pieza, el comedor y la cocina. ¿Me entendés? Uh-huh. La puerta de mi pieza daba frente a esos dos, al comedor y a la cocina. Y ellas veían que pasaban personas que iban, caminaban, veían por debajo de la puerta que había personas que caminaban. A veces incluso mi hija mayor escuchaba así como que, ella me dice, como una radio mal sintonizada. O ella escuchaba como que muchas personas a la vez hablaban. Ajá. Así como murmullos Como así. Me dio un escalofrío. Sí, y eso era lo que ella no podía dormir. Se me iban conmigo. Claro. Iban conmigo porque ella la más grande me decía, escucho como que las personas hablan y se me acercan así al oído en la costada y como que cuchicheaban. Claro, y yo no puedo escuchar qué es lo que dicen, dice, pero me da miedo, entonces se levantaba y se iban. Uh-huh. Eso era, y bueno, y después de ver ese día la persona que estaba en la punta de la cama. Y la más chica me dice, la vieja, me decía, una mujer grande. Ajá. Una vieja está en la punta de la cama, mamá. Dice, y después quedó acá, al lado de mi cama. La vi allá y después estaba acá. Pero ¿cómo me agarran el Justo al lado donde estabas vos, descansando, digamos. Era una señora, ella te manifestaba que era una señora. No. Yo, según lo que yo entendí, tu nena primero la veía en la punta de la cama. Claro, veía una señora en la punta de la cama. La misma señora es como que se le corrió al lado de la cama. En la parte de la cama. En la pieza de la chica. Uh-huh. Uh-huh. Que eso antes había sido un hall. Que estuvo cerrado, que yo te explicaba que estaba cerrado Uh-huh. con machimbre y hicieron una pieza. Pero cuando vos entras así te das cuenta que eso era todo un hall. Como una sala de estar así antigua. ¿Viste? Sí, que antes tenía antes tenía, claro. Bueno, eso era como un hall. Que después lo dividieron para poder hacer que... Para aprovechar el claro, los arrendatario. espacios, claro. Pero eso era un hall. El comedor y la cocina. Así que... Y bueno, después las piezas. Pero... Qué sensación, ¿no? Pobre tu hija, ver a alguien parado ahí en la punta de la cama y que de a poco se te vaya corriendo para tu lado, casi estar al lado tuyo, ¿no? ¿Viste es uno de los miedos que creo que la mayoría tiene, ¿no? De encontrar vos estar en tu pieza y ver a alguien que se desliza justamente al lado tuyo. ¿Viste las películas que vemos así como... El Conjuro y todo ese tipo Exactamente. ¿Viste que los chicos en la película, el miedo que tienen? Bueno, ese miedo yo encontraba a mis hijas. En ese estado de nerviosismo, de miedo. Sí, miedo, que no durmieron, ojerosa, que no descansaron o dormían todo el día. Claro. Porque después a la noche no dormían. Y yo justo por mi trabajo, tal vez esa noche yo no estaba, después ya empecé a faltar. Todo fue una cadena porque yo empecé a faltar en mi trabajo porque yo no sabía qué decir. Qué solución darle a este tema y qué decir en tu trabajo, claro. Porque obviamente un funcionario va y dice, no, mira, pasan tal cosa en mi casa. No es una buena excusa, no es un justificativo para faltar, ¿viste? Hay que empezar a buscar excusas. Uh-huh. Así que bueno, entonces, porque era solucionarlo y yo... O sea, entender, decir, no estará pasando otra cosa que yo no sé y ellas me dicen que tienen miedo, a lo mejor alguien las molesta, un montón de cosas me pasaron por la cabeza hasta que, bueno, llegamos al punto de que sí, está pasando esto
y le tengo que encontrar una solución. Así que, y bueno, la única solución que encontré en ese momento fue irnos de la casa. Tal vez si llevaba un cura o algo, Claro. pero lo primero que encontré y lo único que para mí fue solución en ese momento, irnos. Resguardar la integridad de tus hijas y la tuya irnos. yéndose del lugar. Más que nada psicológica, porque si vos nos decís que no dormían, que la estaban pasando mal, todo el que haya visto la película Conjuro vio que las chicas ya estaban empezando a entrar como una depresión. Sí, no, sí. Y esos espíritus se alimentan por ahí de esas energías que le provocan a la persona, esas malas energías, la tristeza, el miedo, la depresión, son como alimento para los malos espíritus o tal vez demonios que nunca estuvieron en este mundo, a lo que nosotros hemos leído e investigado. Así que sin duda ellos lo que querían provocar en ustedes era miedo, terror, y aparte ahuyentarlos de la casa, ¿ves? Sí, sí, sobre todo eso. Así que bueno, en síntesis eso más o menos, pero ya les digo, mis hijas no están ahora, pero ellas sí te cuentan un montón de cosas que le pasaron, más que nada en la noche, en los días que yo estaba trabajando y donde ellas tenían que, por ejemplo, ese día yo le decía que le prendían y le apagaban la luz, la apagaron a la luz y a los 2 segundos se la prendieron y fue una luz, las dos corrieron y se quedaron en un rincón, abrazadas. De cosas así. Como nos comentaba, esas luces eran tipo interruptores, como los que hoy podría llegarte una máquina a cortar el césped, ¿viste? Claro, pero sí. son redondos, son Sí, artefactos antiguo. que por ahí pueden mal funcionar, pero sí necesitan una fuerza considerable para prenderlo y hacen tac, tac, cada que lo... Sí, y bueno, como te decía, la pieza era la pared, la habían dividido en machimbre y ellas escuchaban cuando alguien pasaba, sí, Y iba, rozaba el machimbre. claro, y viste que son maderitas, se escuchaba tac, Claro, tac, cuando Claro, alguien pasa la mano por el machimbre, ¿cómo suena? Suena. así que sí, bueno, ese tipo de cosas, eso es lo que yo viví en ese momento ahí con mis hijas, que bueno, es mi experiencia. Una vez que vos saliste de esa casa, que pudiste lograr encontrar otro lugar, se terminó todo ese tipo de situaciones. Sí, se terminó. ¿Se terminó de un momento para otro o si se fueron graduando las cosas hasta que terminó? No, se terminó porque nosotros nos fuimos a otro lugar y después ya al tiempito nos vinimos de nuevo, retornamos acá. Ujú. ¿Qué sentiste en ese momento que conseguiste irte de esa casa? Un alivio terrible, la casa no era linda donde fui, nada, pero no importaba. No importaba porque sabía que íbamos a dormir tranquila, que yo podía ir a trabajar tranquila, que eso fue lo que yo pensé, lo primero que pensé. Así que ya era un alivio, ya. Pero las primeras noches siempre atenta a ver qué pasaba o ya no llamabas vos con tu mente, con tu pensar, esos tipos de presencias, ya las querías olvidar. No, sí, para mí era como que yo las dejé allá. Ujú. ¿Me entendés? Eso nada más. Las dejé allá, no. Y no, ellas no me han dicho nada de que les pasó, que vieron, algo así, así que yo creo que me hubiesen dicho. Bueno, no, Claro, les claro. creí mucho en ese momento, pero ahora sí. Pero claro, ya a ese nivel de situación ya era creíble lo que te pudieran llegar a contar. Sí, por eso mismo no tuvieron más experiencia ninguna de las tres. Creo, por lo menos no me han dicho nada. Al momento que empezaban a suceder, que te mudaste y todo eso, nos decía que no eras una persona creyente en todas estas cosas, ¿no? No, o sea. Pero sí religiosa. Sí, Se sí, puede no, decir que sos una sí, persona sí. religiosa. No lo profeso, pero sí de la Ujú. religión que te enseñan de chico. Claro. Pero nunca me había pasado nada raro, nada como para decir, estoy constantemente pensando, Claro. mirando, buscando Ujú. ciertos, pero no, por eso te digo, no, éramos normales. Ujú. Hoy, en este momento, sí, si vos me decís, sí, estamos atentas a todo. Claro, porque ya cambió tu percepción Sí. del mundo, si se puede decir, porque cuando uno vive ciertas experiencias, es como que se amplía la mirada que tenemos de ciertos fenómenos, por ejemplo, que te sucedió a vos, que antes no creía y ahora, después de una mala experiencia, de una experiencia terrorífica prácticamente, ya ampliaste tu visión de lo que es este mundo terrenal, ¿no? Sí, ellas también, ellas más que yo. Ellas están atentas a todo o están más perceptivas a algunas Claro, cosas, sí. exacto. Ujú. Claro, y en ese momento ellas eran chicas, ¿viste? Y
siempre se dice que los chicos por ahí ven cosas que nosotros los adultos ya olvidamos o dejamos de ver, ¿viste? Por la misma madurez te va llevando a... Sí, el ritmo de vida, el Claro, trabajo, sí, todo ya... eso, sí. Pero no, ella sí, ella está más perceptiva y están más atenta, creen, te dicen que creen, y bueno, y ellas te cuentan, ellas la tienen latente a todo lo que pasaron, porque fueron poquitos meses, pero fueron, arrancó con una cosita, 2, y de la nada pasó a 100. Claro, totalmente. Más que nada cuando, por ejemplo, los episodios más fuertes fueron cuando yo llego y encuentro, yo salía temprano, llego y encuentro la puerta trabada porque había alguien afuera, cuando había alguien en la cama, parado en la punta de la cama, cuando le hablaban al oído, cuando les prendieron y apagaron las luces. De ese tipo fueron fuertes y son las que más latente la tienen. Pero después continuamente se acuerdan de cosas que pasaron, que les pasaba. A ella y si estaban las amigas. Claro. Porque fue una época donde la más grande ya tenía los 15, 14, 15, y estaba empezando a salir y todo eso. Y se juntaba con su grupo de amigas. Y las amigas todas vivieron, escucharon y sintieron cosas ahí. Cuando estaban todas reunidas en la pieza como típicas adolescentes. Claro. Y ellas sintieron cosas ahí. Increíble historia, la verdad, estoy sorprendido, me dieron varios escalofríos como cada historia que por ahí nos cuentan y subraya lo que es la realidad con películas de terror, como nos comparamos recién hace un rato, que uno dice, ¿será tan así que pasan estas cosas o serán inventos? Pero estas son las historias que llevan de los mitos a las realidades y la verdad son más sorprendentes incluso que la ficción. Por eso quiero subrayar justamente eso. Qué increíble historia, Fernando. Espectacular historia, espectacular para escucharla, terrorífica para vivirla. Terrorífica. Y sentir todo ese tipo de presencias en una casa en donde vos elegís como hogar, como lugar seguro, como para tener tus hijos, tu vida, y bueno, encontrarte justamente con este tipo de manifestaciones seguramente no es algo agradable y tampoco olvidable. Te queremos agradecer por tu tiempo, y también con todos los oyentes, y justamente desearte una vida plena y bueno, dejar atrás todo este tipo de cosas. No, gracias a ustedes, chicos, por escucharme. Y bueno, porque si bien yo hoy lo minimizo y todo, en ese momento fue feo, y contarlo porque también calculo que en otro lugar puede estar pasando, porque ahora yo creo que pasa. Y bueno, que siempre hay una solución para todo. Así que no se desesperen, que no se encierren, que traten de buscar ayuda. Justo a vos te agarró en ese momento en un lugar desconocido, lejos. Claro, pero bueno, por suerte lo pudiste solucionar, ¿viste? Sí, así que no, bueno, gracias por ustedes por la visita y bueno, espero que no haya próxima. Muchas gracias.